y pasamos ya a lo medular, que sería el tema COVID. Repite el tema del uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, pero ahora agrega el tema de la vigilancia epidemiológica, un poco de forma más acuciosa. Se mantiene el tema del seguimiento de los casos de contacto estrecho, que más adelante veremos las definiciones específicas, el testeo oportuno, y ahora agrega también la vacunación del personal académico. Definiciones. ¿A qué se considera un caso sospechoso? Tenemos acá 3 síntomas y un sospechoso sería si presenta uno de estos 3 síntomas, pero de forma aguda, severa o muy grave. Por ejemplo, la fiebre mayor a 37.8, la anosmia, que es la pérdida del olfato, y la ageusia, que es la pérdida del gusto. Esos 3 síntomas, si solamente presenta uno de ellos, ya es un sospechoso de inmediato. Otro caso sospechoso sería si presenta 2 de estos 3 síntomas: dolor abdominal, cefalea y cansancio. Si presenta 2 de esos síntomas, de esos 3, ya estaríamos considerando un caso sospechoso. Casos confirmados. ¿Cuándo se considera un caso confirmado? Cuando se asiste al laboratorio y el PCR le sale positivo. Ahora, también se puede realizar una prueba rápida, que es la prueba de antígeno, sumado a los síntomas de sospecha. O sea, sí o sí los van a mandar a hacer el PCR, pero si una persona quizás quiere descartar a modo rápido, puede realizarse estas pruebas que las venden y las entregan incluso a domicilio en las farmacias. Y, por ejemplo, podría ser una persona que tiene fiebre y se hace la prueba y le sale positivo, posiblemente podría tener COVID. Una persona que quizás esté con pérdida de olfato, pérdida del gusto, y se hace la prueba de los antígenos y le sale positivo, posiblemente tenga COVID, entonces ya se está considerando un caso positivo y de ahí se deriva la PCR. En el fondo es como para poder obtener resultados más a corto plazo para evitar que pase más tiempo con la propagación de la enfermedad. Eso se consideraría entonces un caso confirmado. Y aquí lo que es bastante importante que prestemos atención a lo que se considera contacto estrecho. Nosotros hace poco tuvimos el caso por el cual en este momento estamos trabajando vía remota, y ahí surgieron muchas dudas con respecto a yo fui contacto estrecho, estuve conversando, me saqué la mascarilla, ¿no? Aquí ya define en el nuevo protocolo del Estado cómo sería un contacto estrecho o bajo qué puntos. Indica contacto físico. El contacto físico puede ser un abrazo, darse la mano, estar cara a cara, cualquiera de estos más de 15 minutos, sin distancia y con el mal uso de la mascarilla. Va a ser bien reiterativo el tema del uso de la mascarilla acá en todas las definiciones, por lo tanto ya sabemos que es uno de los elementos más importantes de administrar y de utilizar. Así que debemos de evitar sacarnos las mascarillas y mantener distancias cercanas. Otro contacto físico sería estar en un espacio cerrado por más de 2 horas, en una oficina, dentro del colegio, o sea, una sala de clases, el comedor, pero utilizando mal la mascarilla. Ahí podría ser un contacto estrecho. Por ejemplo, en mi caso, el día jueves tuve reunión con Francisco y con Jessica en mi oficina. No duró más de 5 minutos y todos estuvimos con nuestras mascarillas. Por lo tanto, yo no me podría considerar contacto estrecho de Jessica porque no tuve ninguna de las conductas antes mencionadas. A pesar de que estuve en el mismo espacio con ella, no soy un contacto estrecho porque mi oficina estaba con ventilación, yo estaba con los insumos de seguridad, en este caso la mascarilla, y además con los productos de sanitización de manos. No tuve ningún tipo de contacto físico con ella y al momento de firmar un papel
el lápiz también fue sanitizado. Por lo tanto, yo no calzo en lo que es contacto estrecho. Y aquí habría que tener bastante claridad para el momento en que más adelante sí o sí se nos va a presentar algún caso de contacto estrecho, algún caso de COVID en la escuela o sospechas por parte de algún alumno. Entonces debemos tener claro para poder realizar la trazabilidad. Otro contacto estrecho sería cohabitar o pernoctar con un paciente que ya dio positivo. Ahí me pueden catalogar también como contacto estrecho. Si yo, por ejemplo, me entero que mi esposo está con COVID, le dan el resultado y nosotros ya hemos estado cohabitando, tendría que avisar, ¿saben qué? No puedo asistir porque soy contacto estrecho, voy a pasar a que me hagan trazabilidad. Otro contacto estrecho sería ir en un vehículo a menos de 1 metro con el mal uso de la mascarilla, teniendo un acompañante positivo. Y el otro caso sería atender a un sospechoso o un caso positivo sin ninguna medida de protección. El Ministerio de Salud va a realizar un monitoreo para lo que sea un conglomerado y brote. Están dispuestos a hacer un análisis haciendo trazabilidad. Y esto va a ser en base a la información que entreguemos nosotros, el área de inspectoría, en caso de que se presentaran otras situaciones de COVID o sospechas, se comunicaría con lo que es Provincial de Educación, Ministerio de Salud por medio de la Seremi, y ellos lo que harían serían confirmar los casos de los alumnos, de los profesores, identifican nuestro establecimiento, identifican nuestra comuna, en qué fase estamos, si existe otro caso en la escuela, y de ahí se procede a lo que es notificación para que ellos hagan el seguimiento. La Seremi, ¿cómo va a operar con nosotros? Haría búsqueda mediante operativos. Este operativo incluye recorrido de la villa en caso de que se presente un brote. Empiezan a recorrer y a hacer estos operativos con pruebas voluntarias para ir realizando trazabilidad en caso de que se den muchos casos en la escuela y para ir determinando el brote en los alrededores. Se van a realizar cuadrillas sanitarias en el establecimiento educativo, que esto sería en el fondo crear equipos, en este caso inspectoría, crea un equipo para poder ir desarrollando un seguimiento. Y otro de los puntos que indica este nuevo protocolo es que hay que dar respuestas oportunas a los seguimientos. Otro punto que colocan como algo obligatorio y que no se había visto antes era el ingreso de un sospechoso al establecimiento. Si yo le tomo la temperatura a un profesor o a un estudiante y tiene más de 37.8, no lo puedo derivar a su domicilio, no puedo decirle que se retire o que se vaya, en el caso del estudiante y del profesor, sino que debo de llevarlo a un espacio de aislamiento. Por lo tanto, la escuela, en una parte de sus dependencias, va a generar un área de aislamiento. Y miren, acá ya empecé a copiar y pegar textual lo que va saliendo en los protocolos. ¿Hay alguien que está con el audio prendido? ¿Se lo puede apagar, por favor? Aquí va hablando de los protocolos, pero ya son puntos específicos. El espacio de aislamiento va a ser exclusivo, por lo tanto no se va a utilizar para otros fines y el acceso va a ser limitado. Va a haber 1 o 2 personas a lo sumo a cargo de ese espacio. Mauro me había silenciado. Prosigo. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. El adulto se tiene que proveer de todos los implementos para poder protegerse del COVID. Y el personal de limpieza, en este caso la tía Eileen, la tía Marlene y las nuevas contrataciones que se vienen a agregar a ese equipo, realizarían un proceso de sanitización posterior a que el caso se haya retirado del establecimiento y haya sido derivado a un centro asistencial.
y ellas también realizarían la sanitización con todos sus implementos de protección. Medidas preventivas de control. Acá dice, toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado, que sea miembro de la comunidad educativa, o sea, podemos ser los profesores, asistentes, estudiantes, deben de cumplir con la medida de cuarentena por 11 días desde la última fecha de contacto. Acá dice, destacar que la circunstancia de contar con el PCR negativo no nos eximirá del cumplimiento total de la cuarentena. En el caso de contacto estrecho, se puede continuar con las clases de manera remota cumpliendo con la cuarentena. Por lo tanto, se está en cuarentena, pero se sigue haciendo cumplimiento de actividades. Eso en caso de que el PCR salga negativo y siempre y cuando no le hayan emitido una licencia. Estudiante confirmado o comprobable COVID debe cumplir su aislamiento por 11 días, a no ser que sus síntomas persistan. Si sigue con síntomas, ya ahí el área médica va a determinar si sigue o no con cuarentena, porque hemos visto que hay casos más severos de COVID. Dice, si el caso confirmado probable asistió al establecimiento en periodo de transmisibilidad 2 días antes de los síntomas, o si no 2 días antes de la toma de PCR, todas las personas que conformen su curso deberán cumplir cuarentena por 11 días. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota mientras cumplan la cuarentena. Por lo tanto, repito ahí, si hay un estudiante confirmado o probable y sus síntomas persisten, se tiene que extender posiblemente su licencia, y quienes hayan tenido contacto con él en su curso, sería el curso completo que pasa a cuarentena. Y acá habla de que la situación particular de profesores o personal que haya tenido contacto en ese curso, se sugiere evaluar la situación de contacto estrecho. Ahí tendría que entrarse un análisis de si estuvo sin mascarilla, si hubo poca ventilación o no, para ver de si se le considera contacto estrecho o no. Docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo que sea confirmado o probable. Probable, retrocedemos a las primeras diapositivas, probable era cuando tenía alguno de los síntomas y si se confirmaba mediante PCR o mediante sintomatología más el examen rápido. Esta persona deberá permanecer en cuarentena por 11 días. Acá también hay un cambio en la ley. Antes la cuarentena era 14 días, ahora la cuarentena es 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas, consideradas como contacto estrecho, y todas aquellas que presenten síntomas, deben aislarse y acudir a un centro asistencial. Y aquí la investigación epidemiológica será a cargo de la Seremi, quien se va a contactar con el establecimiento, y van a determinar si se requiere la suspensión temporal de las clases presenciales por curso, nivel, ciclo o establecimiento completo. Ese es otro agregado también. Ahora, además de los protocolos, pasamos también a determinación por parte de la Seremi de si se suspende la clase en un curso, si se suspende en todo un nivel o si se suspende en la escuela por completo. Dice, si se presentan 2 o más casos de COVID dentro del establecimiento, se pasaría a un conglomerado o clúster. Ese es un término nuevo que están utilizando ahora para hablar de un contagio masivo. Entonces ahí prosiguen con la investigación epidemiológica sanitaria, lo mismo que en el punto anterior, ellos determinan si nos hacen cerrar como escuela completa, por curso, por nivel, y proceden también a hacer trazabilidad, si es necesario, incluso en el sector del barrio. Dentro de los protocolos, el Estado ahora nos ha asignado una pauta de monitoreo. Este documento después lo vamos a compartir para que todos lo tengan en conocimiento. Y a esta pauta le vamos a agregar un par de datos importantes como el número de RUT, teléfono, para poder hacer un seguimiento. En el caso, quien les habla, me voy a dedicar al seguimiento de los estudiantes, y en el caso del personal se va a hacer cargo del seguimiento la tía Vania.
Y, bueno, siguen reiterando en la parte de los protocolos que hay que mantener la distancia, que hay que tener medidas de higiene, ventilación. Eso sí se repite. Pero como les mencionaba anteriormente, se deriva a que la Seremi va a tomar la decisión por completo, se clarifica quiénes son los casos sospechosos y quiénes son los casos de contacto estrecho, quiénes serían los positivos, etcétera.